y vive. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos amigos de Aquí se habla libertad. Bienvenidos hoy, miércoles 29 de agosto. Aquí estamos para presentarles nuestro programa muy entretenido como siempre hoy, y vamos a darle las gracias por estar aquí compartiendo con ustedes, a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a la gerencia de producción a Wilix Arcaya, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles César Arteaga y como siempre en la conducción Víctor Maldonado y Rocío Guijarro. ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días, Rocío. Aquí, digamos, muy contento de estar miércoles 29 de agosto de 2018 con nuestros compañeros del canal RCR 750 por YouTube, 338 espectadores. Ahora, el Rocío, tú sabes que nosotros hemos estado haciéndole seguimiento, por supuesto, a la reflexión intelectual en toda América Latina. Y tenemos nada más y nada menos que un artículo espectacular escrito por Ian Vázquez que habla de el lavajato y la democracia. Ian Vázquez dice que sacrificar el Estado de Derecho de un país, lejos de fortalecer la democracia, la debilitaría y sentaría un mal precedente para otros países. Eso está, digamos, en la onda de los problemas y de y del debate político en toda América Latina. Y bueno, a mí me parece bien bueno que tengamos hoy a Ian Vázquez para que comente su artículo. Ian, estás con nosotros ya. Bienvenido a Aquí se habla libertad. Te habla Víctor Maldonado y conmigo está Rocío Guijarro. Hola, Ian, bienvenido. Y bueno, queríamos que nos comentaras pues sobre tu artículo tan interesante sobre el tema del lavallato y la democracia y cómo el mecanismo, así se llama la serie de Netflix, sí, que habla sobre esto, ha contribuido al rompimiento, a la debilidad del Estado de Derecho. Mira, yo creo que una de las grandes sorpresas que ha ocurrido en Latinoamérica y que ha sido una sorpresa buena, no es que hemos descubierto que ha habido mucha corrupción en Brasil o en Argentina, sino que por primera vez en la historia de Brasil, la gente más importante de la élite política y empresarial le están haciendo rendir cuentas y han estado terminando en la cárcel. Eso casi nunca pasa y ciertamente nunca ha pasado a esta escala en ningún país latinoamericano y representa un avance y un fortalecimiento en lo que es el Estado de Derecho. Ha ocurrido por ciertas reformas que se dieron en Brasil, ya sean institucionales por cambios en la Constitución y de leyes en años recientes, como es el caso de lo que le dicen la premación allá en portugués, lo que en Argentina le llaman la ley de arrepentimiento, que permite a que el acusado pueda negociar una condena más baja siempre y cuando puede delatar con hechos a otros involucrados en crímenes que son gente de más peso. Y es esa manera que en inglés se llama plea bargaining, que es muy común, por ejemplo, en Estados Unidos, pero no es muy común en Latinoamérica. Eso ha permitido que se pueda hacer rendir cuentas a esta gente que ha estado involucrada en corrupción y otros crímenes. Representa un avance en el Estado de Derecho. Yo escribí mi artículo no necesariamente sobre eso, sino para reconocer que en el caso de Brasil, por lo menos, tienes ahí a un político muy popular y el relato que está haciendo sus seguidores y ahora gente que va más allá de la extrema izquierda y lo que sea, es que, bueno, es un político muy popular y por lo tanto
la ley debe permitirle ser elegido, lo cual la ley no le permite, pero como es popular y está en la cárcel, hay que darle otro tipo de concesión. Me parece que es muy grave decir que hay que priorizar la democracia por encima del Estado de Derecho, como justamente argumentó el ex canciller mexicano Jorge Castañeda en el diario New York Times recientemente. Sí, ese debate me parece pero muy importante, porque alrededor de la experiencia de la democracia siempre está la duda de cuán pertinentes son las decisiones populares. Y aquí en Venezuela incluso dirigentes políticos muy erróneamente dicen, bueno, el pueblo nunca se equivoca y lo que decía el pueblo está bien. Ahora, tú pones el punto sobre la I. Para salvar el obstáculo democrático del error popular está el Estado de Derecho, y lo que plantea Castañeda, yo coincido contigo, es un inmenso error. Entre las tendencias de la emoción y del estado de ánimo de los pueblos, de la opinión pública, es solo el único freno racional es precisamente la ley y el Estado de Derecho, y entre la emocionalidad y la ley siempre hay que decidir por la ley. Claro, uno de los grandes problemas de Latinoamérica siempre ha sido la débil institucionalidad que ha existido, y es por eso que ha permitido que líderes políticos, si pueden apelar a medidas populares, incluso cuando violan las leyes, lo hacen, y las instituciones no les restringen, como sí es el caso en los países desarrollados, avanzados, donde las instituciones ponen claros límites a través de la ley a los líderes políticos. Para mí, esto de que se están haciendo rendir cuentas por primera vez de una manera tan institucional representa un fortalecimiento del Estado de Derecho, de las instituciones en Latinoamérica, y sería un gran revés premiar más a los políticos y darle más prioridad a su popularidad, y dejarles no observar la ley, como es el argumento que se está usando en Brasil hoy día. No se está usando ese argumento en Argentina, ya que los mismos peronistas están abandonando a Cristina Kirchner, pero vamos, si se permite en Brasil, crea un mal precedente para no solo Brasil, sino para otros países que van a estar tentados a hacer lo mismo. Yo creo que el caso Lavallato representa en Brasil un antes y después en términos de institucionalidad. No es que las cosas son perfectas, pero sí es un avance notable. Y el hecho de que en Argentina, en años recientes, hace 2 años, aprobaron unas leyes muy parecidas, que ha permitido que ahora se están investigando estos casos de corrupción a gran escala en Argentina, puede llegar a representar en Argentina también un antes y después, vamos a ver, pero no va a ser así si Brasil toma la decisión de permitirle a Lula participar en las elecciones, así violar las propias leyes, una ley que no le permite participar en las elecciones que él mismo firmó cuando era presidente. Me parece que representaría un retroceso fuerte. Bueno, muchísimas gracias, Ian Vázquez, @VázquezIan. El artículo que estamos comentando es Lavallato y Democracia, que salió en el portal de www.keito.org y fue publicado originalmente en El Comercio de Perú el 28 de agosto del 2018. Muchísimas gracias, Ian. Muchas gracias. Hasta luego. Y nosotros vamos a nuestra segunda sección. El libro del día. Y el libro del día es una maravilla, Víctor, que además escrito por ese gran hombre, maestro, premio Nobel de literatura, don Mario Vargas Llosa, que se llama La llamada de la tribu, donde Mario Vargas Llosa plantea que el liberalismo es una actitud ante la vida y la sociedad. Si quieres, Víctor, lo ponemos para que nuestros televidentes... Uno de nuestros oyentes, cuando oyó el programa del lunes pasado, Rocío, pidió que comentáramos de nuevo el libro. Pero ¿quién mejor que Vargas Llosa mismo para comentar su libro y las razones que él tuvo para
para publicarlo. En este segmento que vamos a oír de él, él define claramente qué es ser liberal. Esta es una autobiografía intelectual, es un Mario Vargas Llosa que se reconoce en su juventud como comunista y de izquierda, y cómo él se va desencantando y asume un sistema de creencias alrededor de haber leído muy bien a este quinteto o sexteto de autores: Adam Smith, Ortega y Gasset, Hayek, Popper, Raymond Aron, Berlin y Jean-François Revel. Pero vamos a oír qué dice Mario Vargas Llosa al respecto. Y esos fueron los años en que yo creo me convertí en un liberal. Y desde entonces creo que lo que he defendido, lo que he dicho, lo que he criticado, de alguna manera expresan convicciones liberales. Creo que el liberalismo es probablemente, no es una ideología, ¿no? La ideología es una religión laica, el marxismo, el fascismo, el nacionalismo. No, el liberalismo es una doctrina que parte de algunas pocas convicciones sí muy firmes, y dentro de las cuales hay luego enormes discrepancias, diferencias entre unos liberales y otros liberales, y creo que eso se ve de una manera bastante clara en este libro. Entre un Isaiah Berlin, por ejemplo, y un Hayek, pues hay enormes diferencias. Hayek cree muchísimo más que el mercado en sí mismo puede resolver los problemas si se lo deja funcionar con extrema libertad. Y Isaiah Berlin dice que cuando un mercado funciona de esa manera irrestricta, sin ninguna limitación, entonces las minas se llenan de niños, como ocurrió en Inglaterra durante la Revolución Industrial. Hay muchísimas discrepancias entre los liberales. Luego de una idea compartida, la de que el peligro para la libertad viene principalmente del Estado, y que a ese Estado, si se lo deja crecer inmoderadamente, las libertades se van a restringir, que la libertad es indivisible, que no puede haber una libertad política sin libertad económica, que no puede haber una libertad económica sin una libertad social e individual y cultural, que la libertad es indivisible y debe avanzar simultáneamente en todos los campos para ser eficaz y para que la democracia verdaderamente funcione en una sociedad, que no es verdad que un Estado grande sea más eficiente, que muchas veces un Estado pequeño es mucho más eficiente precisamente porque es pequeño y manejable, que las ideas son fundamentales para que una sociedad avance, y al mismo tiempo que la libertad política y la libertad social de ninguna manera por sí mismas significan el progreso social y económico, que la libertad en el campo económico significa el funcionamiento del mercado, pero que el funcionamiento del mercado es una mojiganga y una farsa si no existe una justicia realmente independiente y eficaz. En fin, es un pequeño número de convicciones las que establecen un común denominador entre los 7 pensadores de este libro y los pensadores que se llaman liberales, que dentro de ese común acuerdo hay enormes, a veces gigantescas discrepancias. Pero esas discrepancias no producen una guerra civil entre ellos, porque otro principio fundamental, básico, irrenunciable del liberalismo es la tolerancia. Aceptar
la posibilidad del error en las propias convicciones y del acierto en las convicciones de los adversarios. Bueno, esa es la presentación de la ideología liberal y la razón por la cual Mario Vargas Llosa escribe La llamada de la tribu, Alfaguara. Él dice que la llamada de la tribu puede contribuir no poco a abrir los ojos de quienes, en esa guerra de las palabras en la que a veces parecemos deleitarnos, condenan sin más al liberalismo desde el mero desconocimiento o, lo que es peor, desde la tergiversación de su historia y de sus héroes. Bueno, nosotros, Rocío, vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Ya comenzaron los días más esperados del año. Por eso, disfruta al máximo tus vacaciones con ama de casa. En la playa, en la montaña, en la piscina o donde sea que vayas. No olvides llevar tus toallas ama de casa. Cada toalla está pensada para toda ocasión porque te garantizan resistencia y suavidad en colores que brillan. Busca y llévate lo que más te guste en nuestras tiendas autorizadas o nuestra tienda online amadecasa.com. Ama de Casa, toca, siente, vive. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Bueno, y en Ventanilla hacia América Latina estábamos contactando al doctor Asdrúbal Aguiar, quien, además de ser un académico de importancia en nuestro país, profesor universitario, abogado, experto en todo lo que es el tema de derechos humanos y quien en este momento es el coordinador de la organización IDEA, que reúne a varios presidentes, expresidentes de Iberoamérica, y quien, bueno, va a ser nuestro contacto para hablar sobre cómo liberar a un país rehén, ¿no, Víctor? Sí, bueno, mientras logramos el contacto con el doctor Aguiar, ya me comuniqué con él por WhatsApp. Ayer tuve una conversación muy densa con él, ¿no? Él dice que esta fuga, esta desbandada humanitaria nos coloca a nosotros muy lejos de la contemporaneidad, nos coloca nada más y nada menos que entre el siglo XV y el XVI, desde el punto de la experiencia que en ese momento vivían los venezolanos, que no tenían cómo afincarse en un territorio, no tenían cómo lograr construir una identidad común, y él plantea que ese es uno de los peligros de este momento, Rocío. Mira, la verdad es que lo que estamos viviendo en términos de crisis humanitaria es muy complicado, muy complicado. Muy grave. Precisamente ayer, Víctor, me llamaron también de una emisora de radio de Ecuador para, bueno, ver cómo desde adentro estábamos viendo ese tema, porque ellos se sienten que pueden acoger a los venezolanos que llegan allá, son nuestros colegas además del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, y le ha preocupado algunas restricciones y síntomas de xenofobia que veían en Ecuador, cuando ellos también fueron un país de migrantes que tuvo que salir dada la crisis que había en esa época, en los 60, en los 70 en Ecuador. Y bueno, yo por supuesto le agradecí al pueblo ecuatoriano por esa solidaridad y por recibir a nuestros conciudadanos, Víctor, pero bueno, también sabemos que los países no están preparados para una migración de este tipo. El gobierno, la verdad es que nosotros hemos recibido con mucha generosidad a todos los que por razones políticas tuvieron que venirse. Pero, Rocío, esto que está pasando en este momento supera cualquier tipo de cota. Y lo que hay que decir es que, por supuesto, la causa raíz de toda esta circunstancia tan atroz es de un gobierno totalmente errado que envía los incentivos
que no son y que tienen por otra parte que resolver el problema interno. Que la gente se vaya es un inmenso acto de desconfianza contra una política económica y una forma de hacer política absolutamente insoportable. Y de eso yo creo que se trata. Bueno, se trata cómo hacemos nosotros para resolver el problema. Aquí ya está el doctor Aguiar. Bienvenido, doctor Aguiar. Bienvenido, Asdrúbal. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo liberamos a un país rehén? ¿Aló? No escucho. No, que le estaba haciendo la pregunta que conversamos ayer. ¿Cómo liberamos a un país rehén? En este momento Venezuela está en una circunstancia terrible. ¿Qué hacemos para liberarlo? Mira, Víctor, debo decirte que la situación fundamental de Venezuela, la deriva que ha tomado hasta esta circunstancia, pierde toda racionalidad en el campo de la política. Porque si uno dice en Venezuela rige una dictadura, uno podría decir sí. ¿Rige una dictadura de carácter militar? Bueno, probablemente, en parte. ¿Rige una suerte de despotismo, en este caso iletrado? Sí, también es cierto. Pero hay un elemento, un condimento que inclusive desplaza la apreciación de que estamos bajo un régimen similar al cubano, o un régimen de carácter stalinista. En donde en definitiva este último intenta no abandonar el poder y los primeros modelos de dictadura simplemente se agotan en el momento en que históricamente es necesario. Esta vez, por el contrario, ocurre una suerte de secuestro de el andamiaje que quedaba de un estado como el venezolano y de su territorio para utilizarse como corporación de estructuras criminales coludidas, fundamentalmente el narcotráfico y el terrorismo, y tener una suerte de eje que le permita la confrontación abierta con los Estados Unidos. Esto es un diseño, un modelo que se origina, debo decirlo con toda seriedad porque tengo elementos de juicio para ello, que se origina en un diseño que ocurre entre el año 98 y el año 99, concluyendo el siglo XX. Se traslada a Venezuela y tenemos lo que tenemos en este momento. Entonces, obviamente, la racionalidad para poder enfrentar esta cosa inédita que ha surgido en el país es una racionalidad que atraviesa más por el lado de la seguridad y no de la política, de la concepción necesaria de restablecer criterios de gobernabilidad y adicionalmente transita también por la exigencia de coraje en los actores que deben asumir este tipo de responsabilidad. Yo inclusive hacía una suerte de juego intelectual regresándome al pasado para decir, bueno, ¿en qué momento Venezuela pudo haber vivido una circunstancia como esta? Uno no la encuentra en el siglo XX, no la encuentra en el siglo XIX, no la encuentra en el siglo XVIII. Podría estar allí entre el siglo XVI y XVII, sobre todo en el siglo XVI, cuando se inicia en un país que se hizo diáspora, porque nuestros indígenas no tenían base social organizada como existió en México o como existió en el Alto Perú, sino que éramos simplemente mesnadas de indígenas desarticuladas que corrían por todo el territorio y llegaban una suerte de adelantados con capitulaciones, y unos sometían a aquella realidad por la vía de la fuerza, en tanto que otros, que creo que es lo que nos espera si salimos de esta en algún momento a los venezolanos, actuaban con el espíritu constructor de los encomenderos, aquellos frailes capuchinos o franciscanos que vinieron a Venezuela y crearon las llamadas reparticiones y encomiendas misionarias, en donde reagrupaban de nuevo a la familia, permitían que nuestros naturales pudiesen articularse en un sitio, adquirir estabilidad, firmeza, encontrarse el padre, la madre, los hijos, los ancianos,
los abuelos, etcétera, etcétera, para a partir de allí volver a reconstruir o construir en aquella época los lazos políticos que dieron origen a nuestros ayuntamientos y a nuestras provincias. O sea, yo no estoy exagerando. Venezuela se ha desangrado, Venezuela esta diáspora que estamos viendo realmente trágica e inédita, porque los únicos que emigraron en nuestra historia fueron fundamentalmente los caribes, que se fueron hacia la zona del Caribe angloparlante y llegaron hasta Puerto Rico, y algunos arhuacos asustados porque los caribes los perseguían y los querían asesinar o esclavizar. Pero Venezuela no logró, en primer lugar, porque no tenía población. Después, la población que nos llegó a lo largo del siglo XVII, XVIII, XIX y XX venía con propósitos sedentarios, de arraigarse, de quedarse, después de haber sufrido múltiples tragedias en los países de proveniencia. Venezuela no es un país que tenga vocación de abandono del territorio nacional, y ha ocurrido y está ocurriendo de una manera realmente dramática. Así que esto es una situación, repito, mucho más perversa que la que vivieron españoles y naturales durante el proceso de la conquista. Esto es una cosa realmente perversa que requiere, repito, dos racionalidades. El tomar esto como una suerte de secuestro que tiene que administrar la policía, como cuando está en la casa en donde hay un secuestrador y uno secuestrado, entendiendo que los secuestrados no tienen capacidad para discernir por sí mismos sobre cómo resolver el problema porque tienen un revólver en la cabeza. Y en segundo lugar, adicionalmente al problema que se plantea de la racionalidad en el campo de la seguridad, esto requiere de mucho coraje. Y aquí apelo a Alexander Solzhenitsyn, quien decía que después de haber vivido el archipiélago del Gulag, la mayor tragedia que él apreciaba en Occidente era que se había perdido el coraje para defender sus propios valores. Sí, bueno, muchísimas gracias, doctor Aguiar. Sí. Lo vamos a seguir llamando, pero nos queda claro el mensaje y su preocupación. Muchísimas gracias y bueno, nosotros vamos al corte. Muchas gracias, Víctor. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Extienden el estado de emergencia en Ecuador por migrantes venezolanos. Milos Alcalay, ex embajador de nuestro país en la ONU y Brasil, calificó de manipulación mediática por parte del gobierno el retorno de 89 venezolanos que estaban en Perú. Ocuparse de cómo documentar esos venezolanos indocumentados. El Estado debería facilitar, igual como señalaba antes, que hace toda una especie de propaganda sobre la alta tecnología para dar carnet de la patria, que no es otra forma que control y atropello a los venezolanos, no hace para darles el pasaporte. Si tiene una tecnología tan avanzada, ¿por qué no facilitar a que esos venezolanos que quieran emigrar tengan su pasaporte y no tengan después los problemas como los que están viviendo actualmente? No hay una solución a esos problemas, pero eso sí, en el momento en que quieren generar toda una manipulación mediática, entonces envían un avión. ¿Cuánto cuesta enviar un avión? No es más fácil tratar primero de resolver el problema internamente. La solución de los venezolanos no es en Chile, en Ecuador, en Perú, es en Venezuela. Venezuela es la que debe darle a sus venezolanos, a los pobres, a los profesionales, una solución de una mejor calidad de vida. No imposibilitar las facilidades que la solidaridad internacional les ha dado, sino obstaculizarlas.
El CENIAT publicó el calendario de pago adelantado del IVA, el impuesto sobre la renta. Más allá de nuestras fronteras, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, pedirá recursos al Fondo Monetario Internacional para cumplir con programa financiero. Y en los deportes, el ciclista australiano Simon Clarke ganó hoy la quinta etapa de la Vuelta a España. Son las 11:32. Continúen con Aquí se habla libertad. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Desde Bolivia, no sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Bueno, y en Debatamos sobre la libertad, Víctor, hoy tenemos un invitado relevante, que es el alcalde metropolitano de Caracas, ahorita en el exilio por la persecución, el alcalde Antonio Ledesma. No sé si ya lo tenemos en línea. Sí, ya lo tenemos. Bienvenido, alcalde. Muy buenas tardes y muy buenos días allá en Caracas y en Venezuela. Para ti, Rocío, y para ti, Víctor, un placer estar con ustedes en este programa y, por supuesto, en esta casa amiga, en la que también presté mi servicio con el programa que hacíamos los jueves de cada semana, hasta que me hicieron preso, y tengo siempre ese grato recuerdo de lo que ha sido para Venezuela y la lucha por la libertad de Venezuela de Radio Caracas Radio. Así es, alcalde. Bueno, alcalde, usted acaba de terminar una gira por toda América Latina y acaba, por lo tanto, de palpar el grave problema que tenemos de crisis humanitaria. Los venezolanos están huyendo despavoridos de un país que no les da ni seguridades, ni garantías, ni visión de futuro. Se sienten reprimidos, perseguidos, violentados y hambriados. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, primero que deberíamos hacer un recuento histórico de esta situación que no surgió de la noche a la mañana. La diáspora comenzó hace muchos años, incluso de gente que se declaraba visionaria cuando se atrevieron a dar un paso saliendo del territorio nacional desde el mismo momento en que Chávez asumió el poder, porque intuían lo que entrañaba ese liderazgo mesiánico, caudillesco, personalista, arbitrario, antidemocrático, que sin duda alguna ha sido Chávez y es lo que han heredado los que pretenden continuar esta falsa revolución. Por lo tanto, esta diáspora comenzó hace muchos años, repito, y se ha venido agudizando como consecuencia de varias cosas. Una de ellas es la desesperanza de muchos venezolanos que después de haber marchado, protestado, votado, firmado, protagonizado toda variedad de eventos, desde referéndum revocatorio, protestas, elecciones para elegir parlamentarios, sienten que su esfuerzo se desvaneció y le atribuyen como responsabilidad de esto a las equivocaciones en que se han incurrido. Desde luego yo tengo respuestas y consejos para que la gente entienda
que lo peor que podemos hacer es claudicar, es rendirnos, y que todos estos sacrificios algo positivo han dejado en la estela, en el camino y en la vida de cada uno de nosotros. En segundo lugar, una de las causas de esta intensificación de la diáspora es el recrudecimiento de las medidas persecutorias de un régimen. Además, los hechos ciertos de que el régimen no le garantiza a la gente alimentación. Por eso vemos que hay cerca de 280.000 niños con problemas de desnutrición crónica que corren el riesgo de morir este mismo año. Por eso vemos que la gente ha perdido un promedio de talla de 11 a 12 kilos. Por eso vemos que, según informes de organizaciones que tienen credibilidad, de 8 de cada 10 personas no pueden adquirir la canasta alimentaria. Por eso vemos que hay un hecho insólito en América Latina, que es que Venezuela tiene más del 90% de la población nacional en condiciones de pobreza y más del 62% en condiciones de pobreza crítica. Los problemas se han venido agudizando, como el de la devaluación de la moneda, el problema de la escasez de, yo he dicho, de alimentos y además de medicamentos. Hay mujeres que huyen porque se sabe que diariamente mueren en Venezuela mujeres que tienen, por ejemplo, cáncer de mama. Y a esas mujeres, a ninguna de esas personas que están enfermas de cáncer, se les ofrece un servicio de quimioterapia, porque los hospitales están en una situación precaria. Los quirófanos están prácticamente cerrados en buena parte de los hospitales. Se ha reducido significativamente el número de camas hospitalarias para recibir pacientes. Las operaciones selectivas están paralizadas desde hace mucho tiempo. O sea, hay un colapso del tema de asistencia médica, y al lado de este problema del colapso de la asistencia médica han retornado las endemias como el paludismo, la malaria, la difteria, el sarampión. Hay un problema gravísimo en el suministro de agua potable. Más del 63% de la población no recibe agua potable. En Caracas, el agua que reciben los caraqueños viene contaminada desde Camatagua, porque en Camatagua desembocan las aguas de Valencia, del río Tuy, la Mariposa, todo lo que es, por ejemplo, Lagartijo. Esos embalses de reserva están también llenos de sedimentación, están también contaminados. Más de 5 millones de kilómetros de tubería están rotas. El trabajo que había hecho José María de Viana se vino abajo. Y cuando no es el problema del agua, de la comida, es el problema de la luz, es el problema del gas y el problema de la inseguridad. Los jóvenes que huyen, como decía el poeta Cadena, huyen de un certero tiro en la cabeza, que es lo que les ofrece esta falsa revolución en la juventud: la muerte, el secuestro, el atraco. O sea, la proliferación de bandas amponiles que ya superan el número de 20.000 bandas que operan en todo el territorio nacional, que hace de Venezuela un territorio prácticamente invivible como consecuencia del estado de impunidad, que es lo que le ofrece en el presente a los venezolanos esta falsa revolución. Así es, Antonio. Ese cuadro que planteas, pues, es lo que vivimos diariamente, es nuestra cotidianidad. En esta gira que estuviste, pues, es importante también conocer cómo están viendo por allí todo este tema de la migración y si hay alguna política en esos países para acoger a los venezolanos que se están yendo en manadas a esos países, ¿no? Porque hay propuestas que han hecho algunos colegas y amigos que propenden, pues, a las ideas de la libertad, de que los países podrían que permitir que los venezolanos trabajen legalmente, desregular los mercados laborales para crear oportunidades y evitar así, pues, el riesgo también de actividades delictivas, ¿no? ¿Qué te han comentado las personalidades con las cuales te has reunido? Pero los primeros comentarios que me han hecho son positivos con relación a las características de la migración venezolana. Recuerdo con mucho orgullo cuando el presidente Piñera me dijo que lo que él oía de los venezolanos eran cosas buenas. Lo mismo me dijo el presidente Macri de Argentina cuando se hacía una evaluación del nivel profesional de los venezolanos que emigran. Estamos hablando del
talento humano más calificado de América Latina, de profesionales de todas las disciplinas, de gente que tienen experticias laborales, que se han visto obligados a huir para buscar el empleo que no consiguen en Venezuela, por lo menos un empleo estable, un empleo remunerado, la salud y la vida para sus hijos. Esto complica, por supuesto, las variables sociales, económicas, laborales, de servicios de todos estos países, porque no estamos hablando de una migración ocasional, estamos hablando de un éxodo masivo que se ha venido intensificando por las razones que antes expusimos. Y por eso, cuando estuvimos en México el pasado 14 de mayo, en ocasión de celebrarse en la capital mexicana la reunión del Grupo de Lima, nos atrevimos a sugerir que era necesario anticiparnos a este colapso, a esta agudización de la diáspora que estamos viendo, para que las autoridades de esos gobiernos tomaran la decisión de crear un equipo técnico que ponderara las experiencias positivas de cada país. Por ejemplo, las resoluciones dictadas por el presidente Piñera en Chile, las resoluciones pioneras que dictó el gobierno del presidente Kuczynski en Perú y que ha proseguido su actual presidente, las resoluciones dictadas por el presidente Macri, por ejemplo, para revalidar los títulos de los profesionales venezolanos, las medidas tomadas por las autoridades colombianas, donde es más acentuada la diáspora, porque ahí tenemos ciudadanos de doble nacionalidad, que son los venezolanos, que al mismo tiempo son colombianos por nacimiento, o son colombianas por el derecho de sangre. Y estamos hablando de una diáspora que supera 1.500.000 personas. De allí que esas son las diligencias que hemos hecho. Creemos que esta situación, la situación de Venezuela es muy particular porque es una crisis que no toca fondo. Pareciera que es un vacío prolongado en el que se encuentra el país, en ese abismo al que ha sido empujada por esta falsa revolución. Y a la gente que me escucha, yo le pido comprensión para los venezolanos que estamos en el exilio. No hemos salido a hacer turismo. No es que renunciamos a la obligación de defender nuestra república, nuestra democracia, nuestra libertad. Simplemente algunos hemos tenido que huir después de haber sido perseguidos de manera feroz por el régimen. Otros, como ya lo he dicho, huyen de la pobreza, de la miseria, de la hambruna. Huyen de la muerte que está allí en forma de carabela en cada hospital sin medicina, sin asistencia técnica, en cada esquina en el que sorprende a un joven o una mujer, un grupo de asaltantes que delinquen simplemente porque en Venezuela no hay seguridad jurídica, no hay justicia, no hay gobernabilidad. Ahora, alcalde, usted acaba de recientemente, creo que fue ayer o hace 2 días, decir, mire, nosotros vamos, a todos los que se fueron, los vamos a traer de nuevo tras el grito vuelvan cara. Y yo reconozco muchísimo el esfuerzo que se haga para hacerles mejor la vida a aquellos que han tenido que irse, pero a esto hay que resolverlo políticamente. Nosotros tenemos que lograr nuevas condiciones políticas en el país. ¿Qué puede decirnos al respecto? Sí, primero que, como otros lo han reflexionado, la lucha tenemos que darla de manera combinada. Los que están adentro, que corren el riesgo porque están allí expuestos a las garras de la dictadura, y la gente que se está movilizando, como por ejemplo los pensionados que sé que están en este momento protestando en las adyacencias del Banco Central de Venezuela, las enfermeras, los médicos, los educadores, los académicos, los estudiantes, los agricultores, los periodistas, toda esa gente que todos los días mantiene encendida esa llama que ilumina caminos oscuros en un país atenazado por todos estos problemas a los cuales nos hemos referido. Pero también la lucha que tenemos que dar los que estamos afuera, los que estamos en la diáspora, tratando de ser lo más útil posible a la causa que está más vigente que nunca, que es vencer la dictadura. Y por eso nos hemos propuesto una agenda que va desde la promoción de la aplicación de sanciones personalizadas a los responsables de esta crisis, de esta catástrofe económica, el apoyo al informe que elaboró el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, que ya está consignado en la Corte Penal Internacional,
No es poca cosa haber logrado que ya algunos gobiernos se manifiesten dispuestos a acompañar al señor Almagro en la Corte Penal Internacional. Estamos hablando del gobierno de Colombia, por lo dicho por el presidente Duque, el gobierno de Paraguay, el gobierno de Perú, el gobierno de Chile, el gobierno de Argentina. Este es un caso único en la historia del mundo, desde que existe el Tribunal Penal Internacional, desde que se habló que los pueblos, para dirimir sus diferencias, tienen que someterse a la justicia internacional, a la ley internacional, no a la ley del más fuerte, no a la ley del más bravo, del más pájaro bravo, como quiere hacer el gobierno, el régimen venezolano. Por eso estamos empujando todas estas acciones, y cuando me preguntan sobre un canal humanitario, reflexiono al respecto diciendo que ese canal humanitario hubiese sido una solución hace 3, 4 años, cuando se comenzó a pedir, cuando se comenzó a denunciar que en Venezuela había escasez de alimentos, escasez de medicinas, escasez de repuestos para el parque automotor. Pero Nicolás Maduro dijo que no, que eso eran campañas de los grupos imperiales, de los grupos aristocráticos de Venezuela, que eran campañas de los medios, que en Venezuela no había ningún problema. Vean ahora que tenemos una catástrofe humanitaria que no se va a resolver mandando un barco de alimentos, un avión con algunos contenedores de alimentos. Ya esto se resuelve con una intervención humanitaria. Definitivamente es lo que queremos decirle, por ejemplo, el presidente Sánchez, que ofreció que España estaba dispuesta a acompañar un diálogo, otro diálogo más, otra mentira más. Ya los venezolanos no compran esa trampa de un diálogo que ha sido desvirtuado por el régimen de Maduro, que ha utilizado ese falso diálogo para ganar tiempo, para dividir a la oposición, para confundir a la opinión pública internacional. De allí que en Venezuela están dadas las condiciones para que la comunidad internacional de una vez por todas auxilie a un pueblo que está pidiendo socorro, le dé la mano a un pueblo que está siendo martirizado por un régimen que no tiene contemplaciones a la hora de liquidar a los ciudadanos venezolanos, un pueblo que hoy es víctima de un apartheid político con ese perverso carné de la patria, que si usted no tiene el carné no le dan el paquetico de arroz, no le dan la pensión, no le dan ahora la gasolina. Eso es reprobable, y eso es lo que son las pruebas para demostrar que en Venezuela hay un secuestro por parte de la tiranía, y que es una obligación moral de los gobiernos democráticos del mundo activar el principio de intervención humanitaria para desarrollar el concepto de responsabilidad de proteger, que está totalmente avalado por la ONU. Vamos a pedirle al alcalde Ledesma que quede un momento en pausa mientras nosotros vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En estos días que quieres aprovechar el sol y darte un chapuzón, hazlo y sécate con las toallas de Ama de Casa y disfruta de tus vacaciones. Tenemos toda una gama de toallas para que toda la familia y tú gocen estando en la playa o en la piscina. Toda una variedad de colores y texturas esperan por ti. Escoge tus toallas a través de nuestra tienda online amadecasa.com o visita nuestras tiendas autorizadas. Ama de Casa, toca, siente, vive. ¡Epa! Envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá, y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, querido alcalde Ledesma, ya para las conclusiones de nuestro programa Aquí se habla libertad, quisiéramos que deje un mensaje al país, esperanzador, porque eso es lo que todos estamos aspirando ahorita. Sí, yo soy optimista, tengo razones para ser optimista.
El pueblo de Venezuela se mantiene muy firme adentro y afuera. Hacen falta, por supuesto, perfeccionar un núcleo de conducción política que haga viable todos estos esfuerzos que se han venido poniendo al servicio de la esperanza que tenemos de liberar a Venezuela de esta tiranía para comenzar ese proceso de reconstrucción de la República, bajo el concepto, bajo las banderas de la tierra de gracia, que tengamos una república con Estado de Derecho, con instituciones autónomas, donde se restablezca la seguridad jurídica, donde haya una atmósfera de confianza que haga posible a su vez la gobernabilidad de Venezuela, comenzar el proceso de renegociación de la deuda. Es importante que los venezolanos que me escuchan sepan que no es incompatible seguir luchando para vencer la dictadura y al mismo tiempo seguir preparándonos para estar listos para iniciar ese proceso de gobierno de transición en Venezuela que reconstruya la economía, renegociando la deuda pública, impulsando programas para atender con carácter extraordinario la hambruna generalizada, resolviendo los problemas que tenemos con nuestros recursos naturales, lo que pasa con PDVSA, lo que pasa con las empresas de Guayana, comprendiendo con esta experiencia que ya no podemos seguir dependiendo de la renta petrolera, de que las soluciones caigan del cielo, sino que tenemos que comenzar a pensar en generar riqueza con el esfuerzo personal. Soy optimista de que estamos mucho más cerca que ayer, que si atinamos algunas estrategias, Venezuela va a lograr liberarse muy pronto de esta dictadura y que con las experiencias vividas vamos a hacer posible el empuje de grandes proyectos que hagan de Venezuela el país próspero que todos merecemos. Bueno, muchísimas gracias, Antonio Ledesma. Fue alcalde metropolitano, ahora está en el exilio, pero muy activo, tratando de buscarle salida y transición a esta circunstancia terrible. Gracias por habernos atendido. Gracias. Y bueno, seguiremos en contacto. Y con esto fue todo. Hoy, miércoles 29 de agosto. Aquí se habla Libertad, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitz Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y en la conducción, quien les hablamos hoy, Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muchísimas gracias y nos vemos el viernes. RCR presentó Aquí se habla Libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Este programa fue presentado por Ama de Casa, Toca, Siente y Vive. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia.